Tejido epitelial, tejido de revestimiento. Este tipo de tejido es un tejido avascular. Eso quiere decir que no está irrigado por vasos sanguíneos y va a contar con muy poca sustancia intercelular. Va a estar compuesto por células que van a cubrir las superficies externas del cuerpo. También van a tapizar cavidades internas cerradas y los tubos que comunican con el exterior. Eso que me refiero al aparato digestivo, respiratorio y genitourinario. También este tipo de tejido va a formar el parénquima de las glándulas y sus conductos excretores y los receptores de algunos órganos sensoriales. Podemos observar que este tejido, las células están muy cercas unas de otras y se van a mantener unidas mediante uniones. Cuando nos referimos a las células del epitelio, vamos a ver que van a tener una porción apical y eso quiere decir que va a ir dirigida hacia la luz, una porción lateral y luego una porción basal. Con respecto al tejido en sí, podemos señalar la porción apical del tejido, toda esta parte que da con la luz, y la porción basal, esta que va a dar con la membrana basal. Las células que se encuentran muy cerca de la membrana basal van a estar fijadas a esta mediante uniones hemidesmosomas. Aparte de que los tejidos epiteliales pueden estar ricamente inervados, como les dije anteriormente, no va a presentar vasos sanguíneos. Este tipo de epitelio también va a cubrir grandes cavidades internas, por ejemplo, la cavidad pleural, la pericárdica y la peritoneal. Y a esto le vamos a llamar mesotelio, pero también va a cubrir la superficie interna libre de los vasos sanguíneos y linfáticos y a esto le vamos a llamar endotelio. ¿Cómo va a ser la nutrición de este tejido? Sabemos que es un tejido completamente avascular, pues va a ser por difusión simple. ¿A través de qué? Pues a través del tejido conjuntivo. Las células de este tejido son renovadas a partir de las células basales. Eso quiere decir las que están en contacto con esta membrana basal y que van a sufrir mitosis. ¿Qué podemos decir acerca de la membrana basal? La principal función de la membrana basal es que va a unir al tejido epitelial con el tejido conectivo subyacente y es una capa de espesor variable sobre la cual se encuentra la superficie basal de los epitelios. Esta capa es muy delgada y muy pocas veces se puede ver cuando hacemos preparados teñidos con hematoxilina eosina, que van a ser, que este va a ser un colorante histológico que nosotros vamos a llamar un colorante de rutina. La membrana basal va a estar conformada por 3 capas que únicamente las vamos a poder identificar a través de un microscopio electrónico. La capa que está en contacto con la región basal de la célula epitelial, que es esta parte, le vamos a denominar lámina lúcida. Luego vamos a encontrar una lámina densa y luego lo que vamos a encontrar en contacto con el tejido conectivo subyacente va a ser la lámina reticular. Y le denominamos lámina reticular porque está formada por fibras reticulares. El conjunto de la lámina lúcida, la lámina densa y la lámina reticular es a lo que nosotros le vamos a llamar lámina basal. ¿Cuáles son las funciones de esta membrana basal? Primero que todo, es una estructura de fijación. Va a actuar como filtro molecular pasivo.
participa en las especializaciones de la membrana. La región basal siempre va a descansar sobre la lámina basal. En la cicatrización de heridas, la lámina basal actúa como una capa de sostén para la migración de células, va a tener una gran influencia en el metabolismo celular y determina la polaridad. Y sobre todo, la más importante es que va a fijar la célula al tejido conectivo. Entonces, podemos ir resumiendo un poco de lo que hemos hablado, y entre las principales características que prevalecen en este tejido es que vamos a encontrar las células muy unidas a otras. Este tipo de tejido va a tener una porción apical que va a dar con la luz, una porción basal que es la que se va a encontrar pegada y unida a la membrana basal. Las células van a estar unidas así mediante uniones laterales, y el epitelio en sí está unido a la membrana basal mediante uniones hemidesmosoma. ¿Cómo vamos a clasificar los tejidos? Pues los tejidos los podemos clasificar, depende de la cantidad de capas que tienen. Si la capa está formada por una única capa, vamos a decir que son epitelios simples. Y cuando están formados por dos o más capas, vamos a decir que son epitelios estratificados. También podemos clasificarlos según las células que encontremos. Podemos encontrar células planas, células cúbicas y células cilíndricas. Lo que tenemos en este corte histológico, primero que todo, vamos a ver que tenemos aquí la membrana basal. Aquí observamos el tejido conjuntivo. Esta es la región basal y esta es la región apical. Sobre la región apical siempre vamos a ver algunas estructuras que pueden ser cilios o estereocilios, y son a los que llamamos elementos accesorios de nuestros tejidos. Observamos que aquí esta célula es mucho más larga que ancha. Entonces, lo que nosotros vamos a tener aquí es un tejido cilíndrico simple y especializado, porque va a tener la presencia de cilios. Nuevamente tenemos un corte histológico donde vemos la región apical, la región basal, la lámina basal, el tejido conjuntivo, y vamos a ver que estas células son más largas que anchas, y entonces también vemos que está formado por una única capa de células. Entonces lo que tenemos aquí nuevamente es también un epitelio cilíndrico simple. Aquí vamos a tener células que está conformada por una única capa de células. Pero cuando nosotros vemos estas células, pues vamos a ver que son células cuadradas con núcleos grandes. Este es el caso de un epitelio cúbico simple. Nuevamente, este es otro corte histológico y vamos a ver la presencia de estas células. Aquí sí logramos diferenciar mucho mejor la membrana basal, el tejido conjuntivo, que es el que se encarga de nutrir los tejidos, y vamos a ver que vamos a tener células también cuadrados con núcleos bastante grandes. Por lo tanto, este es un epitelio cúbico simple. Lo que tenemos aquí son células poligonales con núcleo pequeño y es un epitelio plano, ¿sí? Son células epiteliales planas. Este es un corte histológico longitudinal donde nosotros podemos observar un tejido plano estratificado, porque vemos la presencia de varias capas.
Al ser un corte transversal y no un corte longitudinal, logramos apreciar las diferentes capas celulares. Lo que tenemos aquí al lado es tejido adiposo. Todas las estructuras que hemos visto hasta el momento están teñidas con hematoxilina eosina. Lo que tenemos acá pues es un epitelio de transición. A este epitelio también le llamamos uroepitelio o urotelio. ¿Por qué se le llama epitelio de transición? Porque antes se pensaba de que era una transición entre el epitelio plano estratificado y el cilíndrico estratificado, pero en realidad es un epitelio estratificado formado por un número variable de capas de células, por lo general es entre 2 y 6, y estas capas no están dispuestas en forma ordenada, sino que se disponen de forma irregular. Lo que tenemos aquí es un epitelio estratificado, y el hecho que esté esta parte coloreada de color rojo naranja quiere decir que tuvo una gran afinidad hacia la eosina, no es más que la queratina. Entonces podemos ver la membrana basal, ¿sí? Las diferentes capas de epitelio y la forma de estas células pues son células poligonales unidas estrechamente una con otra, y luego vemos que se está formando esta capa de queratina. Entonces este es un epitelio estratificado queratinizado. Y lo que vamos a tener nosotros aquí pues no es más que el tejido conectivo subyacente, y que es el encargado de brindar la nutrición a las células epiteliales que están formando el epitelio plano estratificado queratinizado. Aquí tenemos un acercamiento, estamos observando con el microscopio con un objetivo de 40 por. Nuevamente podemos distinguir la zona apical del tejido, la zona basal que está muy unida a la membrana basales, y podemos observar la forma poligonal de las células y que están unidas una muy estrechamente con la otra y que está formado por varias capas. Entonces esto nos ayuda a clasificar este epitelio como un epitelio estratificado queratinizado, y lo que tenemos aquí es el tejido conjuntivo. El primer dibujo que nosotros vamos a hacer va a ser de esta estructura. Entonces, primero que todo, quiero que me escriban las principales características del epitelio plano estratificado queratinizado, y luego me señalen dónde se encuentra la porción apical del tejido, la porción basal del tejido, la membrana basal y el tejido conjuntivo subyacente. Este sería el primer dibujo que debemos realizar en el primer círculo de nuestro manual. Como les dije anteriormente, aquí tenemos un aumento de 40 por, y si nosotros regresamos, pues vamos a tener la misma estructura histológica, pero observada con un aumento de 10 por. Posteriormente, pues vamos a tener un epitelio plano simple. Esta coloración pues ya no es hematoxilina eosina, sino es una tinción argéntica, ¿sí? Por precipitación por plata. La técnica o la tinción se llama tinción de Gomori. Lo que vamos a observar es que este tipo de tinción pues nos ayuda mucho a colorear
o hacer evidente las fibras reticulares y realmente cuando queremos observar el tejido nervioso, pues son las tinciones argénticas lo que se utiliza. En este tejido, pues por el tipo de tinción no vemos los núcleos de las células, pero sí esta tinción nos ayuda a observar que las células del epitelio plano simple se encuentran muy unidas unas con otras y nos permite diferenciar individualmente cada una y observamos que estas células son células que tienen aspecto de tipo poligonal. Entonces, este va a ser el segundo dibujo que vamos a realizar en el segundo círculo y por favor quisiera que me explicaran un poco acerca de la tinción, de las tinciones argénticas o tinciones realizadas por precipitación con plata en la descripción del tejido y me señalen las células del epitelio plano simple. Pues esto sería todo. Esto sería todo y por favor necesito que traten de hacer los dibujos lo más claro posible y no olviden de señalizar las partes que les indiqué. Muchas gracias.